está ya conmigo aquí en nuestros estudios el ministro del Ambiente, el doctor Manuel Pulgar Vidal. Es su último día como ministro. Mañana ya, como todos sabemos, y es así pasa, y felizmente pasa cada 5 años. Y hay que recordar, esto quería comenzar, don Manuel Pulgar, gusto saludarlo. Hola, gracias por venir. Muy buenos días. Mire, un dato que yo creo que este gobierno ha hecho muchas cosas mal, pero ha hecho algunas cosas buenas. Y una de las cosas que creo que ha sido importante y no se reconoce frente a tanto tumulto es que ha cumplido con su promesa democrática de terminar el gobierno el 28 de julio del año 2016. Recordará usted que cuando fue elegido, esa era una de las dudas. ¿Se va a ir o no se va a ir el 2016? Claro, ¿se queda o no en adelante? ¿Va a ser o no Chávez? Y felizmente no fue. Y permíteme interrumpirte, Glatzer, porque creo que no me estoy equivocando en la historia, pero es la primera vez, entiendo, en la historia republicana que se transfiere por 4ª vez el mandato a un presidente democráticamente elegido. Y cuando eso ocurre significa que la democracia, con todos sus defectos y con todos sus problemas, se está consolidando como el sistema que nos debe regir como sociedad. Y efectivamente ese es un hecho histórico, que se esté transfiriendo el mandato, que la democracia esté muy vigente, que de hecho sepamos que tenemos que hacer ajustes al sistema electoral. Pero es bueno que haya esta transferencia de mando. Y antes de entrar a la entrevista, ya que señalaste efectivamente hoy día es mi último día, es agradecerle al pueblo, porque yo tengo 4 años, 7 meses en el cargo, es un cargo de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, pero yo lo he dicho desde el primer día que entré al ministerio. Felizmente los gobiernos son temporales, pero el Estado es permanente. Yo creo que ese es un principio fundamental, la lógica de trabajo como Estado, la lógica de la continuidad en el trabajo en beneficio ciudadano. Los gobiernos temporales tienen que salir en su momento y el Estado tiene que mantener como una unidad de criterio cuyo beneficiario principal es el ciudadano, aquel que necesita los servicios. Ahora, entonces partamos de esa afirmación y hablemos de lo que se deja y que usted entiende debe ser ya desde una perspectiva de política pública irreversible en materia ambiental. Si usted tendría que contar a nuestros oyentes cuáles son o han sido los avances principales que ha habido en este gobierno en esta materia y que usted considera deberían continuar, mejorarse obviamente, etcétera, ¿cuáles sería? Para después entrar un poco a revisar aquello que no ha funcionado del todo bien o aquello que ha quedado pendiente. Correcto. Pero sobre lo que han hecho. Voy a tratar de esquematizarlo en 4 ideas. Sí, para que, digamos, la gente no es especialista como usted. Desde el marco de las políticas hasta el marco de la acción o el campo, para ponerlo en esos términos. En el marco de las políticas, en primer lugar hay un conjunto de nuevas estrategias y planes de acción que marcan la pauta al 2021, al 2030, en temas tan importantes como diversidad biológica, desertificación y sequía, cambio climático. Incluso se acaba de aprobar un plan de género y cambio climático, la importancia del enfoque de género y el rol de la mujer frente a una situación como el cambio climático, entre muchos otros elementos que te marcan el marco de la política. En relación al marco legal, tenemos un conjunto de nuevas normas ambientales. Recuerda, Glatzer, que cuando yo entro como ministro, habían tan solo 4 reglamentos ambientales, vigentes algunos desde el año 93. Por ejemplo, el reglamento ambiental minero era del 93, el de electricidad del 94 y el de hidrocarburos del 2006, el de la industria manufacturera del 2007. Todos esos reglamentos han sido actualizados y a su vez se han dictado normas ambientales que esperaban 20 años. 3 normas para el sector agrario, 2 normas para el sector vivienda, una norma para comercio interior y producción, e industria, y está casi lista la de transportes. Entonces, el marco normativo, que es la que te establece las obligaciones fiscalizables, está avanzado. Lo tercero, Glatzer, es el marco institucional. Y yo me siento muy orgulloso porque yo trabajo desde el año 86 en materia ambiental, cumplo 30 años este año, que por ejemplo SENACE se haya creado. SENACE fue el gran reclamo del sector ambiental en el sentido de llevar la aprobación de los estudios de impacto ambiental a una entidad independiente de los sectores que otorgan derechos y que pasa al sector ambiente. Ese es un logro que va a ser medido, yo creo, con más objetividad fuera de la coyuntura, pero ya hoy día está aprobando los estudios de impacto ambiental de 4 sectores, porque de los 3 del sector minero energético, es decir, hidrocarburos, electricidad y minería, a su vez transporte, y está ya en el proceso de transferencia de agricultura. Entonces eso es bueno. Y una institución nueva que cubre una deficiencia en relación a la investigación de un ecosistema donde tenemos que conservar
concentrarnos más, que es la montaña. Se creó este Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, INAIGEM, que está trabajando además con sede en Huaraz. Y permíteme decirte una cosa más, y es el fortalecimiento del OEFA. El OEFA no solamente está fortalecido, sino que tiene financiamiento suficiente para atender sus necesidades, porque algo que hicimos, Glatzer, fue, además de crearle el aporte por regulación, incrementamos el monto máximo de multa. Aquí hay gente que ha criticado un poco al OEFA, que sus multas, que si fue debilitado, y no se dan cuenta algo. Cuando yo asumo la gestión, el monto máximo de multas de OEFA era 15.000 UITs, hoy día es 30.000 UITs. ¿Tú sabes cuál es el monto máximo de multas de Ocinermin? 600 UITs. Entonces, la multa de Ocinermin no tiene un efecto disuasivo. Nosotros sí logramos fortalecer en monto de multa y aporte por regulación a el OEFA, y eso es algo que debe continuar. Ahora, pero digamos, ahora voy a entrar a los temas y los he anotado acá en el orden que se ha planteado. Déjame decirte dos más, porque me pediste que trate los planteamientos y ya estoy llegando rápido. Bueno, de hecho, la responsabilidad climática y lo avanzado en materia climática es algo que no solamente implica haber organizado una conferencia, yo creo que eso es lo más accesorio. Creo que lo más importante es la posibilidad de tener un país como el Perú liderando un proceso que te permite poner agenda y obtener beneficios en el ámbito internacional y en el ámbito interno, porque ya tenemos programas de mitigación, programas de adaptación, estructuras de información como Infocarbono, avances en temas como bosques. Ayer se lanzó una herramienta, Glatzer, que le recomiendo a todos los ciudadanos mirar, se llama Geobosques, que te permite tener alertas tempranas de deforestación con un atraso de 10 días. O sea, si alguien te está abriendo una parcela, tú puedes mirar esa deforestación no deseada. Avances en minería ilegal, sobre lo cual yo le digo a los ciudadanos, defiendan los avances, sigamos construyendo, hagamos los ajustes requeridos, pero de ninguna manera permitamos retroceder. Y vamos a seguir recibiendo embates desde el Congreso, como se ha recibido durante este lustro, en donde teníamos estos proyectos llamados Romero y de un conjunto Martín Belaúnde, que muy irresponsablemente querían dejar sin efecto las normas y permitir el ingreso de maquinaria. Ahora, pero a ver, sobre eso, para que no se me pase, sobre eso último, porque voy a regresar a los puntos que usted ha mencionado, que los han anotado aquí, he escuchado con atención. ¿Qué piensa usted que va a pasar en el Parlamento con 73 parlamentarios fujimoristas que hicieron una alianza con la minería ilegal, teniendo como el portavoz de esa alianza a Hernando de Soto, que ahora está desaparecido? Hubiera sido interesante que salga ahora a defender su punto de vista para que el Congreso y sus parlamentarios lo hagan. ¿Qué pasaría si esos 73 hacen lo que le ofrecieron a los mineros ilegales? ¿Usted cree que es posible eso? Bueno, es posible, ¿no? ¿Y qué significaría eso? Bueno, yo creo que la defensa ciudadana, yo creo que hay ciertas cosas que se defienden desde el ciudadano, y espero que también desde el Ejecutivo. Yo estoy seguro que la nueva ministra Elsa Galarza va a ser capaz de defender los avances en minería ilegal, porque las propuestas que venían de gente como Romero, o como el propio Hernando de Soto, o como Martín Belaúnde Moreira, o como incluso Lourdes Alcorta, que tuvo esta sesión que fue muy comentada en el Congreso intentando aprobar sin la presidencia un proyecto de ley, son propuestas absolutamente irresponsables. Le están diciendo al país, metamos dragas, metamos máquinas a los ríos amazónicos, que no va a pasar nada, y eso es falso. Las dragas te van a destruir y te van a seguir generando las heridas que nosotros hemos visto y que tenemos evidencia que realmente el nivel de degradación y deforestación es alto. Entonces, ahora, pero sigue siendo un peligro entonces, porque digamos en la campaña, pero en la campaña, yo me acuerdo, disculpe, haber conversado con usted aquí sobre ese tema, y usted explícitamente planteó lo que eso podía significar si finalmente se le daba a los mineros ilegales lo que en ese momento estaba pidiendo, la derogatoria de los decretos legislativos. Pero mi pregunta es muy concreta. Con 73 parlamentarios fujimoristas que hicieron alianza con los mineros ilegales y que les ofrecieron una derogatoria, ¿es o no un riesgo de que los anulen? Altísimo, claro que sí. Y te vuelvo a repetir, y en ese caso queda la defensa ciudadana. Porque yo creo que una cosa que sí hemos logrado en este lustro, Glatzer, es generar tal conciencia que la gente está harta. Mira, si yo pudiese hacer un análisis muy obviamente coyuntural y específico de campaña, de la última campaña, porque ahora sí se puede hacer, yo creo que la señora Keiko Fujimori, que venía tratando de articular un diálogo bastante amplio, se equivocó cuando hizo ese pacto con estas federaciones mineras. Ahí sí se equivocó de cabo a rabo, porque probablemente no se dio cuenta, probablemente pensó que solamente estaba pactando con mineros de Nazca y Chala, que son una realidad que también contamina mucho,
pero no se dio cuenta que detrás había una agenda de estos mineros que siempre tienen una agenda escondida. Ya, pero puede ya no haberse dado cuenta, pero teniendo a Hernando de Soto ahí, me imagino que sí se daba cuenta. Con la llegada ¿no? de Hernando de Soto, se confundió que además, más. Sí, se confundió más con la llegada de Hernando de Soto, que pensó que con eso iba, que simplemente se trata de una derogatoria de normas y que el mercado lo hace todo. Yo creo que ahí se equivocó. Ahí empezó justamente a perder puntos, porque, pero déjame terminar la idea, porque los ciudadanos Glatzer están hartos de eso, hartos. Sí, o sea, el concepto en redes sociales, el hashtag no más minería ilegal, es masivo. La gente responde, no quiere más minería ilegal, está harta no solamente de esta ilegalidad, sino de las mafias, de la trata de personas, de la contaminación con mercurio y de todo lo que ello hace implica. Parte del problema, que es mucho más complejo, ¿no? Pero vayamos a los otros temas que usted ha planteado. A usted le ha tocado ser ministro, por decirlo de alguna manera, en dos momentos o dos etapas de la economía que han tenido matices, ¿no? La primera, digamos, que estábamos en un crecimiento y luego un proceso de desaceleración económica. Y la discusión siempre ha sido cómo atraemos la inversión para que, como yo creo y creemos muchos, pueda mejorar el país a través de la inversión, sobre todo privada. De acuerdo. Y ahí se dieron una serie de paquetes normativos, se dieron una serie de beneficios a la empresa para que justamente se diera de incentivo. Y se dieron estos paquetes que se llamaron, en la discusión más política, los paquetes ambientales. ¿De qué han servido en términos concretos de la relación resguardo del medio ambiente e inversión todo esto que se ha dado? Porque se ha hecho para tener más inversión y las cifras dan cuenta que no ha habido mucha más inversión en los temas, sobre todo extractivos. Entonces, la conclusión que uno podría rápidamente sacar es: ¿para qué hicieron todo eso si por ahí no era la vía? Bueno, esa es una pregunta que habría que hacerle al Ministerio de Economía y Finanzas, pero en todo caso... No, pero tenían temas ambientales también ahí, ¿no? Por eso yo lo voy a contestar desde la perspectiva ambiental, no desde la perspectiva de la inversión. Mira, en este famoso tema llamado el paquetazo, hay que tener en cuenta lo que finalmente está en el resultado. Yo siempre he sido muy honesto políticamente en el sentido de nunca contaré y nunca estaré en mi boca exactamente qué pasó y cuál fue la discusión y qué tanto se discutió y qué tanto se logró o qué tanto no se logró. Eso nunca lo revelaré, porque los diálogos al interior de un Consejo de Ministros deben quedarse ahí. Pero lo que sí puedo señalar son los resultados de esta supuesta afectación a lo ambiental, que ya lo he dicho en tu programa, Glatzer, afectación que no es tal. ¿Por qué? Porque tú puedes verlo desde distintas perspectivas y preguntarte, ¿el OEFA se vio debilitado? No se vio debilitado. Mira, tú dices, sí, pero le han puesto 50% de multas. Claro, 50% de multas que 6 meses antes habíamos elevado a 30.000 UITs. Y están entonces en 15 monto máximo. Claro, pero espérate, pero hay una cosa que genera una gran confusión en la gente, las famosas medidas correctivas. Las medidas correctivas, Glatzer, o sea, esta norma te dice que de primera no debes aplicar sanciones y no medidas correctivas, salvo que haya una afectación a la salud, a la vida, te dice la norma. Y entonces mucha gente cree que la medida correctiva es un palmazo. La medida correctiva es una concepto jurídico que te puede llevar al cierre de instalaciones. Sí. Y nosotros hemos cerrado instalaciones como Toromocho en su momento, instalaciones parciales, aplicando medidas correctivas. Es más, la medida correctiva, te lo digo con absoluta sinceridad, no es mala. La medida correctiva es a su vez más beneficiosa que una multa. Porque resuelve el problema. Porque resuelve el problema e implica una inversión. Con el principio, ¿no? Pero a lo que voy es, a ver, pongamos un ejemplo que para las personas que nos escuchan es muy fresco y reciente. El caso de Petroperú. Entonces, claro, el razonamiento es cómo es posible que en el proceso de resarcimiento, en el proceso de que tenía que remediar los impactos que había generado a alguna actividad mal hecha o el tema de el no mantenimiento del ducto, etcétera, puede haber seguido generando problemas. Entonces la gente dice, bueno, mientras corregía una cosa, seguía haciendo otra y no le pasaba nada. Sí, ustedes han tenido que esperar que pase todo el plazo para empezar a discutir sobre eso. Y ahí usted, y con razón, con mucha indignación, tomando también lo que otros habían dicho, sale y dice, oye, esto no puede ser. Pero no sé si sea bueno utilizar el ejemplo de Petroperú, pero te voy a hacer mi comentario, porque tú puedes tener el sistema de supervisión, de fiscalización o incluso de seguridad ciudadana, ponlo en cualquier término. Sí. Pero la actitud dolosa de uno, que además fue dolosa, y eso debe investigarse e individualizarse al que decidió prender la bomba de la estación número 1 y bombear petróleo y generar este derrame en Barranca, no hace que lo que estás haciendo sea malo, porque de hecho, aquí tú no puedes poner un policía o un supervisor de OEFA en cada metro. Entonces, acá lo que ocurrió es que el ducto estaba cerrado, Glatzer. Sí. El ducto estaba cerrado desde febrero de 2016. Y si viene una persona que irresponsablemente, y habría que preguntarse más por qué prendió la bomba, es que estaría vendiendo un servicio oculto, habrá dolo, habrá corrupción, ¿no? Decidió prender la bomba y generó un accidente. Pero mira tú, ya que hablas del caso de Petroperú,
3 situaciones distintas y 3 situaciones desde la fiscalización. Primera situación, Cuninico. Sí. En Cuninico se aplicó una medida correctiva y hemos hablado en tu programa sobre el tema. Había algo con los apus de Cuninico ayer. Y sé que me han dicho que no tienen agua, que Petroperú les dio hasta el 2014, hacia finales, y que de ahí ya no les da. Y no está lloviendo en la zona porque ellos están tomando el agua de la lluvia. Y la medida correctiva se tiene que verificar y si su no verificación ha llevado al procedimiento sancionador. Estamos hablando desde la supervisión. Luego tienes Imasa y Morona. Y en ese caso se inició un procedimiento administrativo sancionador, ya no medida correctiva. Y en el caso de Barranca se les ha puesto una papeleta ambiental. Y la papeleta ambiental es el proceso administrativo de mayor celeridad. Entonces el OEFA, como ente de supervisión y fiscalización, está actuando. Y ese ducto nunca se debió reabrir hasta que no diese las garantías de que podía cumplir su función. Pero no se puede decir que la responsabilidad es individual de algunos funcionarios que no hicieron. En todo caso, si eso fuera así, ¿por qué mantuvieron al presidente de Petroperú durante tanto tiempo dando argumentaciones realmente ridículas en relación a lo que estaba pasando y desatendiendo lo que en estos casos es principal, que es la salud y la vida de la gente? Ahora, hay que ser justos también con el presidente de Petroperú. Él más bien creo que tuvo la sinceridad de decir ante la Comisión de Ambiente del Congreso, reconocer que ese ducto no se le había hecho mantenimiento por 15 años. Eso no lo reconocía nadie, ¿no? Reconocer y que estaba trabajando en el tema. Lo que pasa es que cada vez que hay un derrame, Glatzer, y esto es una cosa, eso sí es como para escribir un libro, se produce el derrame que habitualmente está en zonas amazónicas de difícil acceso, y la primera información que recibe un presidente de Petroperú es de los funcionarios, y los funcionarios de la zona obviamente no necesariamente dicen toda la verdad, y la primera expresión suele ser una expresión equivocada. Creo que ahí sí se equivocó mucho el presidente de Petroperú, porque en todo caso debió esperar sus declaraciones hasta no tener una verificación absoluta. En este último derrame de Barranca, él primero dijo que no había bombeo, después dijo que quizás, y después admitió que hubo y renunció. Entonces, sí entiendo que para el ciudadano eso suena una gran mentira. La pregunta es cómo le está llegando la información a la distancia, ¿no? No lo estoy tratando de exculpar, pero también tratando de entender lo que suele ocurrir en estos casos. Por ejemplo, que es muy importante en materia de fiscalización ambiental, es el órgano que justamente se dedica a esta tarea. Usted ha dicho que, claro, hoy día tiene la posibilidad de poner multas, por más que, digamos, se haya ido a disminuir un porcentaje, pero antes la habían ampliado, lo que sea. Pero esto ha sido cuestionado. Por ejemplo, los aportes por regulación se han discutido en el Poder Judicial y se han discutido en Indecopi. Es decir, nunca han querido las empresas, sobre todo extractivas, que ellos funcionen, y les han hecho la vida imposible. Y lo otro es que tiene que ver, ¿se judicializa absolutamente todo lo que hace la UEFA o lo que hacen las acciones que le dan? Ahí estás equivocado. Ahí sí estás. Déjame. Ahora yo te voy a interrumpir para corregirte. Me corrige eso, pero a lo que voy es, el principio es este. Entonces, lo que ha habido durante todo este periodo es el intento de un ministerio de afianzar una institución importante como la UEFA, pero una reacción del otro lado que no ha sido colaborativa, sino más bien ha sido de querer arrinconar esa institución de fiscalización para tratar de diluirla en el camino. Excelente, Glatzer. Sí. Siempre puede existir eso. Sí. La pregunta es... ¿existió o no? Sí, de hecho sí, pero la pregunta, Glatzer, es si cedimos o no. Ajá. Y entonces, a ver, voy a intentar ser muy esquemático, además para que los oyentes lo tengan claro. 4 temas de OEFA rápido. Primero, incrementamos el número de temas o de asuntos de supervisión y fiscalización. Se incrementó significativamente sectores y temas. Eso es lo primero. Segundo, creamos el aporte por regulación, que no existía. Ninguna OTE, porque el OEFA es, dentro de la perspectiva del Estado, un organismo técnico especializado, tiene aporte por regulación. Y ahí está, se está pagando y lo está recibiendo. Que haya intentos de las empresas privadas, algunas mineras en especial, por llevarlo, no intentos, sino que se haya materializado denuncias, demandas, acciones populares, presentaciones de peticiones ante Indecopi, es verdad. Lo hemos defendido a tal punto que por primera vez en la historia yo he ido a informar como abogado y como ministro de Indecopi. Ahora déjame terminar, por favor. Lo tercero, la judicialización de multas. Nosotros hemos puesto el tema de si tiene que presentar una contracautela a quien intenta judicializar una multa de OEFA. ¿Y se cumple eso? Se cumple plenamente. O sea, si la gente da la plata antes, se resguarda con un así 85%, no, pero se paga la contracautela al Poder Judicial. Por lo tanto, 85% de las multas se están pagando. Eso es impresionante, 85% de las multas se están pagando. Cuarto, incrementamos el monto de las multas de 15.000 a 30.000
usted, cuando hay entidades del Estado que las tienen en 600 o 1.200, que no tienen nada de disuasión. Y quinto, tenemos oficinas en todo el país. Todo eso hemos hecho en este lustro por el OEFA. Entonces, es una lógica de fortalecimiento que, claro, cada vez que hayas dictado las normas, haya alguien que intentó reaccionar y reaccionó, bien, que reaccione. La pregunta es si el titular del sector... ¿Se dio o no? Se dio o no. Y yo no cedí. Entonces, y tampoco el titular del OEFA, Hugo Gómez en su momento y Marita Busquis. Cuando Pedro Pablo Kuczynski, presidente electo, dice que hay que revisar los estándares medioambientales que están por encima de lo que se exige en otros países, es una impresión política de que lo que va a tratar de hacer es que estas cosas que usted nos ha dicho ahora, de alguna manera digamos, de repente disminuyan o se aclimaten a la idea esta de retomar el crecimiento. ¿Le parece eso mal? A ver, yo personalmente, y te lo digo con absoluta sinceridad, no creo que sea voluntad del presidente Pedro Pablo Kuczynski hacerlo. O sea, yo a Pedro Pablo Kuczynski lo conozco en un rol ambiental. Sé que es ambientalmente responsable, que conoce el tema, que le interesa el tema, que ha estado involucrado no solamente en boards o consejos directivos de empresas, también en consejos directivos de organizaciones que trabajan manejo forestal sostenible en Nueva York, bosques y cambio climático. O sea, tiene también y ha tenido un interés en trabajar la temática ambiental en un ámbito internacional que es muy demandante de exigencias o estándares ambientales altos. En ese sentido yo confío que el presidente Kuczynski no va a ceder en ese sentido. Ya, pero la pregunta es la afirmación de que son estándares por encima de lo que se pide. ¿Es verdad pero o no? sí he leído, y eso sí me preocupa, al ministro de Economía, Torne, decir en Perú 21 que nuestros estándares están por encima de Chile, Dinamarca, no sé qué, y eso es absolutamente falso. Por eso es que nosotros hemos sacado un documento que recomiendo verlo en las redes sociales, que se llama Las Verdades, preguntas y respuestas sobre el caso La Oroya. No recuerdo, está en la web del MINAM, pero también en mi Twitter, si alguien sigue, ahí van a encontrar el documento, en donde queda claro, por ejemplo, a ver, quiero ser muy concreto. ¿Cuál es el estándar? Porque el famoso estándar en discusión es el de dióxido de azufre, el SO2. ¿Cuál es el estándar de Chile? Valor promedio diario para SO2. 250 microgramos por metro cúbico. ¿Cuál es el estándar aplicable en la región más flexible de Canadá para el dióxido de azufre? 300 microgramos por metro cúbico. ¿Cuál es el estándar exigible a La Oroya? 365 microgramos por metro cúbico valor diario, para llegar en un plazo de 14 años a 80. ¿Qué ocurrió? No se presentó ningún postor. ¿Y por qué no se presentó ningún postor con un estándar que es menos rígido que el de Chile o el de Canadá? No por el estándar, sino porque la realidad de La Oroya te concreta, te verifica que si tú prendes el circuito de cobre, ¿sabes cuánto emite valor diario? 2.200 microgramos por metro cúbico. Es decir, no hay estándar en el mundo, ni el más flexible del mundo o de la historia, que pueda adecuarse a una emisión de 2.200 microgramos por metro cúbico, que es lo que emite el circuito de cobre. Entonces, en el ejemplo reitero, de la hago la pregunta. Es falso. Lo que dicen que es más rígido que Chile o Canadá. De acuerdo. En el ejemplo de La Oroya, le pregunto concretamente, ¿es viable ambientalmente el proyecto La Oroya? Es decir, basta con que el presidente vaya y le diga a los pobladores de La Oroya, hay que irnos al Congreso y hay que pedir más plazo porque esto se resuelve, digamos, según él, no de manera tan complicada y no en un muy largo tiempo. ¿Es posible? ¿Medioambientalmente es viable el caso de Odorra? A ver, hay que dividir también, porque este tema del Congreso no tiene que ver necesariamente con La Oroya, tiene que ver con que el proceso concursal, lo que se llama la liquidación en marcha, tenga un poco más de tiempo. Y para mí no está mal que pueda tener un poco más de tiempo, siempre y cuando ese tiempo se utilice para una propuesta que significa. Hay que potenciar la mina Cobriza, porque la liquidación incluye un yacimiento minero que es Cobriza. Hay que potenciar Cobriza. Se puede prender, sí, Glatzer, el circuito de plomo y el circuito de zinc de La Oroya. Nosotros y ellos se lo habían prendido cuando yo estaba en gestión y no superaba los 80 microgramos por metro cúbico. En un punto llegó a 89, que es una emisión. Y luego se capitaliza eso y se puede financiar el circuito de cobre antes de prenderlo. Claro, hay que ver los números. ¿Por qué? Porque definitivamente el circuito de mayor rentabilidad es el circuito de cobre.
Ese es el circuito que más rentabiliza a la empresa. Entonces, ahí hay un negocio adicional que es el negocio de las ferritas, o sea, la venta de ferritas. Entonces, yo creo que si se estructura un buen plan que implique no prender el circuito de cobre, es viable. Pero si están pensando que van a aprender el circuito de cobre, pueden traerse el estándar más flexible del mundo o de la historia y no van a llegar, porque las emisiones del circuito de cobre, en donde Ira Renner de Renco nunca construyó las instalaciones, en un proceso de privatización muy mal hecho, que nos ha puesto con contingencias y amenazas, entonces ahí sí tendrían problemas. Por lo tanto, esa es una respuesta viable. Claro, hay que sacar los números y hay que ver si con esa propuesta alguien se interesa. Ambientalmente viable. Sin el circuito de cobre, así es. Sin el circuito de cobre. Sí, pero es que ese es el negocio. Es decir, nadie se va a meter ahí sin el cobre. Hay que correr números. Hay unos chinos que están interesados ahí. Pero este tema de los chinos parece ser más rumores. Incluso hay respuestas formales, me parece, no sé si en la embajada, quizás me estoy equivocando, de que no hay ningún interés directo, ¿no? Hay muchos rumores de quién estaría interesado. Pero aquí hay que correr números. Y mira, estamos 27. Sí. Ayer ha sido la primera convocatoria de la Junta de Acreedores. La segunda convocatoria es el 2 de agosto. Ahí supuestamente debían aprobar el nuevo plan para la subasta pública. No sé si lo van a hacer o lo van a postergar. Ahí debieran estar las condiciones en donde los acreedores, que están además conducidos por la administradora que se llama Dirige, están poniendo las nuevas condiciones para la venta de las instalaciones. El caso de los transgénicos y, digamos, las leyes que de alguna manera acondicionan lo que ya el Congreso aprobó en términos de plazos, y se ha abierto inclusive por ahí la duda de que esto puede, digamos, el plazo que se ha dado del ingreso de los transgénicos acortarse, o que se está demorando muchas de las cosas que tenían que haber ya salido en este Congreso de la República. Ha sido una preocupación del Ministerio esto durante estos últimos años, pero no se ha llegado a culminar. Y el próximo gobierno se dice que más bien no está tan animado en seguir en esa línea porque hay un conjunto de empresas muy importante que quieren más bien meterse. Yo creo que tu pregunta tiene una frase que no es correcta, disculpa que te lo diga así. No hemos llegado a culminar. Sí, hemos culminado todas las obligaciones. Mira, ¿qué obligaciones teníamos? Primero, reglamentar las normas. O sea, la ley de moratoria tenía 5 reglamentos. Los 5 reglamentos han sido dictados. Los últimos han salido la semana pasada. El que te establece los mecanismos de control y el que te establece el listado de mercancías sujetas a control y sujetas a muestreo. Ya salió. Así es. Bueno, los dos. Incluso hoy día una resolución ministerial que especifica más la lista. Entonces, todo el marco existe. Hoy día eso no pero los decretos supremos todos. Hemos cumplido y eso me llena de orgullo como ministerio. O sea, no hay problema ya con el tema. Marco está. El marco está. Es decir, no hay posibilidades de que se acorte el plazo. Obviamente hay obligaciones que son de ejecución continua. ¿Cuál es una obligación de ejecución continua? Es el seguir haciendo estudios de línea base de los productos de nuestra diversidad nativa. Hemos hecho de 11 productos, de ajíes, de maíz, de tubérculos, entre otros, pero los productos de nuestra diversidad nativa son bastante más. Entonces, esos estudios tienen que seguir haciéndose. La capacitación tiene que seguir haciéndose. La construcción de una capacidad para tener capacidad biotecnológica sobre los cultivos nativos es una tarea continua. Ya se empezó y hay que continuarla. Yo creo que el próximo gobierno no va a parar la moratoria y en realidad lo que va a ocurrir es que esta moratoria es una medida inteligente porque son 10 años para estar preparados. ¿Para qué? ¿Cuándo? En diciembre del 2021. Es más, no es que ni siquiera el próximo gobierno tiene que tomar la decisión, la tendría que tomar el subsiguiente gobierno. Entonces, en el tema de moratoria, a los transgénicos vamos bien, y claro, está esta famosa lista de los Nobeles que dicen que no generan daño, pero es que acá hay un punto. Esto no solamente tiene que ver con niveles de afectación o no a la salud, tiene que ver también con capacidad o potencial y capacidad de distinguirnos con nativos o transgénicos, y tiene que ver con valores culturales. Yo la vez pasada estaba a punto de tuitear, ¿no? O sea, decirle a un país que tiene tanta diversidad biológica, tanto proceso de domesticación, de que incorpore transgénicos, es como decirle a un retablista, a un alfarero o a un imaginero que los haga de acrílico plástico, más o menos. Claro, es el rompimiento de un valor cultural. Y es que también hay un tremendo negocio atrás. Es decir, hay una serie de sectores que opinan y generan un debate porque lo que quieren es favorecer un negocio. Tengo preguntas muy concretas porque ya mi próximo invitado está aquí, tengo que conversar con él. ¿Hay el riesgo de la fusión del Ministerio del Ambiente con otros ministerios? No. Además, hay un artículo suyo en El Comercio preocupándose por esa posibilidad. Porque era un ejercicio académico. Era un ejercicio, ¿no? De todas maneras preventivo, porque en todo caso lo que yo decía en ese artículo es
todos los países de América Latina ya pasaron por ese proceso de fusión y en todos los casos fue fallido, ¿no? Estamos hablando de Colombia, que lo fusionó creo que con Vivienda, estamos hablando de todos lo fusionaron y todos... pero no hay ese riesgo. Ecuador lo fusionó con turismo y todos lo volvieron a independizar, porque los sectores, todos fracasaron rotundamente y lo volvieron a independizar y el sector ambiente es independiente. ¿Está usted con expectativa de quien la va a reemplazar en el cargo? ¿Es una persona que le genera a usted la confianza adecuada? Porque lo que a mí me han contado es que ella está más vinculada al sector de Antonio Brac, de los inicios del Ministerio del Ambiente, que creo yo en el periodo de Alan García trató de ser más figurativo en términos nominales que activo en términos de lo que había que resolver. ¿No estamos frente al riesgo de que regresemos un poco a esa dinámica de más o menos voy dando la impresión que hago pero no hacer lo suficiente? A ver, pero vayamos, pero reconozcamos. Reconozcamos a Antonio, ¿no? Yo creo que Antonio tuvo el mérito de haber creado un ministerio. Sí. O sea, Antonio tiene mucho mérito como ministro. Entonces no entremos además a vinculaciones poco apropiadas. Yo tengo un gran reconocimiento por Antonio Brac y un gran cariño y siempre un gran respeto. Pero vamos donde Elsa. Elsa es una economista de recursos naturales, yo le tengo mucho aprecio, la conozco hace 20 años. Ella escribió mucho sobre el tema en su momento de cuotas individuales de pesca, fue una de las promotoras, creo que trabajó en su momento con Elena Conterno, me puedo estar equivocando, como viceministra. Y este tema de las cuotas individuales de pesca o límites máximos de captura por embarcación fue una gran medida en el sector pesquero que puede seguir ajustándose. Luego ha escrito mucho sobre economía de los recursos naturales. Hay un libro de la Universidad del Pacífico donde ella creo que es coautora en ese caso, que es bastante bueno en el término de economía de los recursos naturales. Ha sido miembro de la comisión consultiva de mi ministerio en estos 5 años. O sea, Elsa ha estado con Juan Inchauste y con Jaime Urrutia, con Jorge Cayó, con Fabiola León Velarde. Hemos tenido una comisión consultiva de lujo con Pablo Bustamante, muy balanceada. Además, yo o sea, han tratado de poner, digamos, los extremos, digamos. Todo. Oye, y ha sido genial, y yo quiero aprovechar para agradecerle a la comisión consultiva del ministerio, de la cual Elsa ha sido parte. Entonces yo confío que Elsa va a continuar la construcción de una gestión ambiental en una lógica de Estado, que yo creo que el sector ambiente es el que más muestra esa capacidad de trabajar como Estado. Y eso yo lo felicito y ansío y tengo la expectativa de que Elsa lo continúe haciendo así. ¿Usted saluda que Gregorio Santos haya salido de la prisión? Digamos, en términos de que está en una prisión preventiva desde cualquier estándar, que estamos hablando de estándares inaceptable. Sí, así. Mira, yo te digo una cosa, yo saludo la justicia justa. O sea, sí, los valores de la justicia determinan que tenga que ser así en buena hora. De acuerdo. Pese a que, digamos, Conga fue lo que le dio cabeza al gobierno. Él no estaba detenido por Conga. Pero, digamos, le dieron un congazo por eso. Sí, la verdad además y lo hicieron, y lo endiosaron tanto en Cajamarca que lo hicieron presidente regional por segunda vez y 4% de además, las relaciones humanas, por ejemplo, en conflictos como Conga, no te generan un deterioro de la relación personal. O sea, hay temas políticos y las discusiones políticas son políticas, ¿no? Yo conozco al presidente de Tumala también. Pero en mi caso, yo con Gregorio Santos, o sea, si la justicia ha determinado que eso es lo justo, me parece lo correcto. ¿Y usted estaría de acuerdo con que se investigue este gobierno en el próximo Congreso? Todo gobierno es investigado y debe ser investigado. Pero, y lo dijo, mire, el presidente Kuczynski, pero dejemos a la justicia los elementos de la justicia. Yo sé que está ahí el invitado, me va a matar, que esto lo veo a través de la ventana, pero déjame decir una frase que para mí es fundamental. Sí. En el Perú nos vamos a equivocar, Glatzer, si seguimos desviando el ejercicio de las competencias entre los distintos poderes del Estado. Lo dijo el presidente Kuczynski en una entrevista a una radio. El Congreso no es el Poder Judicial, porque tendríamos un gran asambleísmo. Usted está terminando su mandato como ministro, haciendo lo mismo a los gatos que hacían los apristas con la comisión de Alan García. Comisión investigadora que creó el gobierno. Glatzer, escúchame. Lo estoy diciendo con ocasión de lo que ha dicho el presidente Kuczynski. ¿Por qué? Porque yo creo que dejemos a las... Todos tenemos que ser investigados. Y dejemos al Poder Judicial los temas de la justicia. ¿Sabes qué, Glatzer? Yo soy un convencido cada vez más que la Constitución hay que reformarla, pero no por temas de enfoque económico, esa sería una discusión, por tema de precisar con claridad el ejercicio de poderes, porque nos estamos equivocando, y en realidad América Latina se está equivocando. ¿Tú te imaginas que hoy día, cuando tú piensas en Brasil, ¿quién gobierna? ¿El Poder Judicial o el Ejecutivo? Odebrecht. Todos están, quizás Odebrecht, ¿te das cuenta? Todos están cuestionados. Pero bueno, me tienes que invitar para hablar del sistema electoral. Ahora, como exministro, ya me va a contar seguro hasta lo que conversaron. No, esas cosas quedan. Me va a contar si es que el presidente Ollanta iba a indultar a Fujimori. Eso me tiene que contar. Muchísimas gracias, ministro. Que lo vaya muy bien. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Y Gilio Violeta, vicepresidente de Peruanos por el Cambio y congresista ya electo, viene a conversar con nosotros.